Y vamos a escuchar otra de las campanas, además fue aludido en la conversación. Estoy hablando de Juan Rivas Zucchelli, presidente de la Cámara Pesquera del Uruguay. ¿Cómo anda? Buenas tardes, gracias por la invitación. Escuché el final, porque vine un poquito antes y escuché el final de la conversación. Veo que con ellas, con esta parte, con estos trabajadores, están en buena sintonía o por lo menos hay cierta empatía, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que hay... en general nosotros tenemos buena sintonía con los trabajadores que quieren trabajar. Ellas han demostrado que lo que están buscando es poder trabajar. Una de ellas es empleada mía, o sea que hay una relación 23 años correcta, una cantidad de años. Entonces a Silvana yo no la conocía, pero la conocí en estos días. Yo creo que digamos, lo que buscan es demostrar que la pesca no es solo los barcos. Obviamente la pesca arranca con los barcos, ahí es donde se genera la materia prima para después hacer el proceso en las plantas pesqueras, pero muchas veces nos olvidamos, diría la mayoría de las veces, cuando llegamos a este tipo de conflictos nos olvidamos de toda la cadena que viene atrás, y eso es una preocupación grande para nosotros, porque además nosotros de tener barcos y de que estamos perdiendo de generar esa riqueza para el país, hay todo una cantidad de gente atrás que es mucho más que la gente que trabaja en los barcos. O sea, en este sector hoy debe haber en el orden de 3.000 personas en trabajos directos, y la parte de los barcos no llega a 1.000. Entonces, mucho más grande todo el resto que la propia parte de los barcos. Pero obviamente si no tenemos funcionando los barcos tampoco va a funcionar todo el resto, ¿verdad? Bien. Riva, vayamos a la génesis del conflicto. Estoy hablando hace más de 2 meses, casi 70 días atrás. ¿Cómo se origina? ¿Qué es lo que reclama el sindicato y en qué difieren ustedes o no comparten? A ver, lo primero que yo iría un poco más atrás de los 77 días. Bien. Esto arranca el año pasado, digamos, en la cual la primera parte del año, de enero a abril, efectivamente nosotros estuvimos con los barcos parados porque le reclamamos al gobierno, que era el gobierno anterior, estamos hablando del 2024, cambios en algunas reglamentaciones y en algunos costos. Nunca le pedimos subsidios, pues están hablando de subsidios, el subsidio es otra cosa. Nosotros simplemente lo que pedimos es ajustes de ciertas tarifas que entendíamos que eran excesivas, y eso, durante esos 4 meses peleamos por eso. Cuando finalmente obtuvimos, creo que la tercera parte de lo que nosotros solicitábamos, pero se venía la zafra y nosotros dijimos, bueno, vamos a meterle para adelante porque si no nos vamos a perder la zafra. En ese momento se vence el convenio y ahí empieza el conflicto. Es mentira, y lo digo claramente, que hubo un lockout patronal de 8 meses. Absolutamente. Primero no fue un lockout patronal es otra cosa. Fue una negociación con una medida de no salir porque se perdía dinero. Entonces las empresas dijeron, bueno, paremos porque así no podemos seguir. Se encontraron las condiciones mínimas, a mi entender, pero condiciones, y ahí vino el conflicto, y eso duró 3 meses más. Y yo quiero aclarar otra cosa, en ese conflicto no fue una negociación, fue una imposición del sindicato. Queremos esto y si no hay esto, no hay. Y ese esto era traducido a números, era un 18% de aumento en dólares, que era mucho más de lo que nosotros obtuvimos de parte del gobierno. O sea, a ver, la ecuación era totalmente negativa, pero había que salir del paso en ese momento, quedaba un mes de zafra y había que hacerlo, y así lo hicimos. Firmamos el convenio, que originalmente era por 2 años, lo firmamos, pedimos para hacerlo por 3. ¿Por qué? Pues ya nos habíamos perdido una zafra y entonces queríamos tener 2 zafras más. Llega este año en mayo y viene el parate de un día para otro y nos perdimos otra zafra.
con el convenio vigente, con un tema que, ahora lo aclaramos cuál es el tema, pero no estaba... La necesidad de un marinero más en cada barco. A ver, el primer, porque esto tuvo variaciones en cuanto a los pedidos. Lo primero que dijimos, no vamos a hacer las guardias. No hacemos las guardias. ¿Por qué? Porque no sabemos, no estamos capacitados para hacer las guardias. Cosa absurda, después de 40 o 50 años de pescar, que no estén... hubiera sido bastante peligroso si no estuvieran en condiciones de hacerla. Después pidieron, bueno, no hacemos las guardias, queremos un marinero. Después ese marinero podía ser un estudiante. Después podía ser alguien que fuera de alguna manera cualquier persona. A ver, no es serio lo que se está planteando. Acá, primero, no se precisa un marinero. Y esa fue... Nosotros tenemos dos argumentos respecto a nuestra posición que me parece que es bastante coherente. Primero, un convenio vigente que se está violando. Segundo, no se precisa un marinero para la tarea. Entonces, es como, yo lo comparo con otras tareas de poner personal, más personal, porque quiero poner más personal y no se precisa. Nadie pone más personal cuando no es necesario para realizar las tareas en el barco. Lo único que aceptamos, y me parece que es correcto, que podamos analizar cómo se hacen las guardias, los descansos, todo es mejorable. Sí, por supuesto, todo es mejorable. Ahora, eso con los barcos trabajando, ¿qué es lo que prevé el convenio? El convenio, yo quiero aclarar otra cosa, hace 40 años que la pesca firma convenio, antes que estuvieran restaurados los consejos de salarios. En el año 1985 se empezaron a firmar convenios, fuimos avanzados en muchos puntos, las horas extras, las horas nocturnas, todo eso fue antes que fueran por ley. Quiere decir que la voluntad siempre de estar a la vanguardia la tuvimos. Lo que pasa es que llega un momento que ya no tiene sentido los reclamos que se están planteando hoy. Entonces, bueno, en ese convenio, la cláusula del artículo 32, que dice que si hay algún diferendo hay que resolverlo trabajando, se crea una comisión, se estudia y bueno, si no se llega a un acuerdo, bueno, se queda en libertad de tomar las medidas. ¿En qué etapa podemos decir que está el conflicto? ¿Está paralizado completamente? Para nosotros el conflicto se terminó. Ya está. ¿Por qué? No, se debería haber terminado. Claramente no se ha terminado. A ver, conceptualmente esto no se va a resolver. Si el sindicato quiere un marinero más, no va a haber un marinero más. No habrá pesca, pero no va a haber un marinero más. Hay que ser claro. Nosotros lo que estamos planteando con esta convocatoria que hicimos esta semana no es una medida antisindical, no es romper contra nada. No, a ver, es darle la oportunidad a gente que quiera trabajar que trabaje. En la pesca no hay libertad. Entonces, cuando no hay libertad, me parece que hay que tomar medidas. Ustedes dirán, se acordaron tarde y probablemente las presiones históricas no nos permitieron tomar esta decisión que tomamos hoy. Hoy decidimos tomarla y por ese camino vamos. Riva, ¿cómo toma la respuesta del ministro Juan Castillo a propósito del llamado laboral a gente que sí quiera trabajar, que ya creo que supera las 7.000 personas, ¿no? Sí, hoy pasamos las 7.000 personas. Dijo Castillo, no es una buena salida porque entiende que se está trancando a otros trabajadores, se está ocupando el puesto de otros trabajadores. Nosotros no vamos a ocupar ningún puesto de ningún trabajador. Nosotros no estamos en contra de los trabajadores. Nosotros queremos permitir que los trabajadores que quieran trabajar, trabajen. Como sucede en cualquier actividad del Uruguay. Nosotros no estamos en contra del derecho. Y garantizaron la última LUC también, ¿no? Garantizaron la última LUC. Quien quiera ir a trabajar puede ir a trabajar. El que quiere ir a trabajar, trabaja, y el que no quiere... Pasa con el... Hoy mismo estamos de paro, ¿no? Hoy mismo hay actividad. O sea, es lo natural tener libertad. Si en Uruguay hay algo y estamos orgullosos, y yo estoy orgulloso de la libertad, la democracia, todo lo que tenemos es eso. Ahora, ¿por qué acá en este sector no hay?
Bueno, eso es lo que queremos cambiar. ¿Vos tenés? Vale. Sí, me gustaría saber cuánto dinero está perdiendo, no voy a decir la empresa, pero sí el Estado, el gobierno, por este parate. Y además, voy a aprovechar, las representantes que estuvieron antes que usted acá dijeron que las medidas que había planteado el ministro eran todas alineadas o apoyando a los trabajadores y no al sector. ¿Puede decirnos algo específico de alguna de esas propuestas? Sí, por supuesto. Primero, con respecto a lo primero, nosotros evaluamos las pérdidas. Lógicamente las pérdidas de las empresas no las tenemos de las empresas en sí. Lo que nosotros evaluamos es el 95% de lo que se produce en el Uruguay de pescado se exporta. Quiere decir que ese es un número que lo tenemos bien especificado, y en años anteriores, en estos 2 meses y medio, exportamos en el orden de los 42 millones. Yo no sé, esa es una cifra que no la he actualizado, pero serán 42, 43, 45. En ese orden, lo cual es una barbaridad teniendo en cuenta que el año pasado exportamos 100 millones, ¿no? O sea, nos perdimos prácticamente, estamos llegando a perder el 50% de las exportaciones. Que ese dinero, porque eso es otro cuento, ¿no? Como parece que lo hubiéramos perdido nosotros, ¿no? Que lo perdió el país primero, y ese dinero, como cualquier dinero de cualquier actividad, viene al Uruguay y entra a través de las empresas, por supuesto, y se derrama entre los trabajadores, entre los servicios, entre los impuestos, entre el gasoil, entre la UTE, todo lo que se paga. Bueno, eso no está llegando. El Estado uruguayo, los uruguayos estamos perdiendo, además de los que pierden las empresas y los propios trabajadores, recaudación por la actividad. De renta general. De renta que van a rentas generales en todas sus vías. Lo otro que me preguntaba, la última propuesta, que es la del viernes pasado, proponía, sí, efectivamente, el sindicato, era una propuesta del Poder Ejecutivo, sí, pero obviamente reflejaba la propuesta del sindicato, fue clarísimo que era así. Proponía que efectivamente ese marinero está bien, no lo ponemos, pero salen solo a pescar los barcos congeladores y no salen los barcos costeros. Y a su vez se crea una comisión para estudiar el tema de lo que nosotros planteamos hace 77 días, de cómo se hacen las guardias y demás. Pero provisorio, queda sujeto, si no nos ponemos de acuerdo, se para todo de vuelta. Una cosa inadmisible, no entiendo, honestamente. Yo no quiero calificar, pero me parece, después de 77 días, decir, yo sigo reteniendo los barcos, y si nos ponemos de acuerdo salimos, y si no, capaz que no nos ponemos de acuerdo en 2 meses y sigue parado 2 meses. Una cosa que fue rechazada. Justo cuando nos llegó la propuesta, nosotros no fuimos a la reunión porque coincidieron las reuniones que teníamos de la Cámara, y estábamos todos reunidos, se leyó ahí la propuesta y obviamente se rechazó en forma que dice que la contestamos por las redes, se la contestamos directamente al ministro. Acá cuando estuvo Frati yo se lo pregunté y él me admite que es así. Nosotros tenemos un Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero la pesca nunca es un tema para, y digo cualquier administración, sí, sí. No solamente estoy hablando por lo menos no llega de ahora Frati, no llega, y me da la sensación de que si el gobierno o luego el gobierno de turno o el ministerio de turno se ocupara de distintos temas, no tendríamos estos conflictos que tenemos ahora, más es un conflicto evidentemente patronal con obrero, pero me refiero al sector en general. Yo diría que sí, concuerdo plenamente que esto es una política de Estado, una no política de Estado, desde hace 40 años. Sí, sí. Ningún gobierno acá, lo bueno que tenemos que han pasado todos los gobiernos, blancos, colorados, coaliciones, Frente Amplio, todos. Hoy tenemos todo, no podemos decir que son unos u otros. Nunca se le dio
la importancia que tiene la pesca. Desde todo punto de vista, no solo económico, sino de producto alimenticio, geopolítico, soberanía. Hay una cantidad de razones por las cuales hoy, por ejemplo, nosotros pescamos en la zona común de pesca, ¿verdad? Con Argentina, el tratado del Río de la Plata y del Frente Marítimo, y hoy los argentinos tienen toda la zona común para ellos. O sea, están libres pescando todo lo que quieran, lo cual está bien. Si ellos tuvieran ese problema, nosotros estaríamos trabajando. Pero sí, creo que es un tema. A mí me lo han preguntado muchas veces, ¿por qué los gobiernos no asumen esta importancia y no hacen nada y siempre es ganadería, agricultura y la P muchas veces no se sabe ni qué quiere decir? Entonces, bueno, creo que lo que nosotros estamos planteando, por eso decimos, el conflicto terminó, digamos, no es que esté resuelto, porque no está resuelto, yo concuerdo que no está resuelto, pero para nosotros ya el tema no es el conflicto. Nosotros tenemos que pensar en el futuro. Nosotros estamos hablando de refundar la pesca. Y la pesca quería preguntarle por ese concepto. Bueno, refundar la pesca significa eso que planteaba, digamos, de que empezar a darle la importancia que tiene. Para eso hay que hacer muchas cosas. Esto no es hacer un clic y resolver el problema. Acá hay temas. No es solo un golpe de marketing, dice usted. Hay de todo. Está el marketing. Nosotros tenemos que fomentar el consumo de pescado. Tenemos que fomentar la actividad para que vengan inversiones. Nosotros tenemos recursos, muchísimos recursos que no se explotan. Muchísimos. Nosotros, digamos, hay estudios, incluso algunos hechos por nosotros, otros hechos por el de Ceres, por ejemplo, de hace 2, 3 años atrás, en el cual demuestra que si las cosas se cambian se puede quintuplicar las exportaciones, y yo creo que puede ser más todavía. Entonces, lo que nosotros hablamos de refundar es cambiar la cabeza y decir, olvidémonos de los problemas laborales. Son parte de, por supuesto, son parte de, y tenemos que convivir y vamos a seguir conviviendo. Las cosas no se hacen los empresarios solos o los trabajadores solos. En esta actividad estamos en el mismo barco, eso se aplica literalmente. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar leyes, cambiar decretos, mejorar la burocracia, que hay una burocracia que enlentece, y cada día que los barcos no salen es un día perdido. Para que tengan idea, un barco para que sea rentable en el mundo trabaja 300 días por año, mínimo. Nosotros trabajamos acá 200. Ahí está, ya explicado. Juan, como sabés, he seguido de cerca el tema porque hemos conversado varias veces sobre el conflicto. Acá hay una cosa que queda clara, que no es una cuestión de números, es una cuestión de fondo, porque por la cifra que estás poniendo sobre la mesa, haber puesto un marinero más salía bastante menos de lo que el sector viene perdiendo por no salir a pescar. Eso es un planteo, o sea, ya no es... Por un lado ustedes dicen el conflicto terminó, pero los números no es una cuestión de números, ¿no? Si ponemos a pensar lo que salía poner uno más, salía menos de lo que han perdido. Y por el otro, si el conflicto terminó para ustedes, ¿no estarían dando la razón a quienes consideran que desde la patronal está demasiado intransigente? Porque están cerrando la negociación colectiva. Te contesto las dos cosas. El por qué la pesca está en esta situación es porque toda la vida hemos cedido a las presiones. ¿Querés esto? Tenés esto, pues nos morimos y tenemos que pescar. ¿Querés esto? Cuando le das esto, es más. Te hago una comparación, me lo han dicho infinidad de veces en estos días, un marinero más, muchacho, un marinero más. Hay que tener en cuenta, en cada barco son 6 marineros. Un marinero más es más del 15%. ¿tá? Yo digo, una fábrica que tiene 100 personas, estamos hablando de que tendría que poner 18 personas, que no las precisa. Poner 18 personas, y al final de cuentas, ¿qué es? Ese es el concepto. ¿Es ceder o no ceder? No, acá
A ver, nosotros no, primero, por principio no podemos poner un marinero más. Y económicamente, yo no quiero dar cifras porque me parece que no corresponde, pero no es que un marinero más no cuesta nada. Un marinero más implica el salario, que son muy buenos los salarios, implica los aportes, implica la jubilación bonificada, implica el banco de seguros. ¿Sabe cuánto pagamos al banco de seguros? 10%. ¿Por qué pagamos 10% del banco de seguro, la prima? Porque hay toda una estructura para que haya más accidentes de los que hay. Está la comida, está la ropa, están los insumos. O sea, no es que sea una persona más y nada más. Es un costo importantísimo para las empresas que están... A ver, las empresas ya venían en una situación bastante crítica. Entonces, yo creo que no es estar en una posición intransigente. No podemos ceder más porque esta es la historia de la pesca. ¿Por qué hace 10, 12 o 15 años había 150 barcos pescando y hoy hay 50? ¿Alguien se lo preguntó? Que somos todos... ¿Y que ya no es redituable o qué? No es redituable. Acá se pescaba atún y pez espada, un producto de altísimo valor, demandado en el mundo. Había una flota extranjera pescando eso. ¿Tá? ¿Y por qué se fue? ¿Alguien se preguntó por qué se fue? No. Bueno, por lo mismo que Yasaki. Lo mismo, les hicieron la vida imposible. Trabas burocráticas y conflictos permanentes. Sí, se pudrieron, hablando mal y pronto, y se fueron. ¿Por qué? Porque pongo los barcos a pescar en otro lado que me dejen trabajar. Claro. A ver, yo creo que la pesca no ha sido viable. Yo no jamás le voy a echar la culpa solo a los trabajadores. Primero los trabajadores es una cosa, el sindicato es otra y la dirigencia de los sindicatos son otra. Lo tengo clarísimo y no mezclemos los zapallos. Pero hay responsabilidad, parte nuestra, de haber dejado que eso sucediera así, parte de los gobiernos, sin lugar a dudas, que no tomaron la pesca como una política. Acá ha habido políticas, la forestal, ha habido políticas en el puerto, ha habido políticas en las tecnológicas, ha habido políticas, y todas se desarrollaron. En la pesca no solo no hubo política, sino que hubo involución. Fue todo palo. Es cierto que todos tenían la obligación de estar sindicalizados y el sindicato era quien decidía quién salía o quién no salía. Es cierto, por supuesto. O sea que esa es una de las flexibilidades que ustedes asumen como responsabilidad en no haber sido... Justamente esto yo reconozco, pretendí hacer esto hace muchos años. Yo en el año 2013 hablé de refundar la pesca. 2013, estamos en el 2025. Yo creo que lo único que se ha dado en esta situación, que hay un consenso entre todas las empresas que ya no aguantan más. Esa es la realidad, entonces hay que cambiar. Y eso es verdad, y creo que viola la Constitución porque no hay libertad. ¿No? Y yo creo que lo mínimo que podemos pretender es, yo no tengo nada para que un trabajador se afilie. Yo no sé si un trabajador mío en la planta está afiliado o no, ni lo sé ni me interesa. Trabaja, cumple, le pago el salario. Bien. Y la relación es así. A propósito de esto que preguntaba Antonio, lo escuché hablar de aprietes y amenazas. ¿En qué consistieron? Eso, aprietes y amenazas. ¿Pero qué tipo de amenaza y cómo son esos aprietes? A ver, los aprietes es... digamos, cuando los barcos quieren salir y los trabajadores quieren subirse al barco, se dio con un barco, el último que hizo un intento para salir, se citó a la tripulación, se citó a toda la tripulación. Los patrones, era un barco de altura, 2 patrones, maquinistas, 3 o 4, no sé cuántos tenía ese barco, y toda la tripulación, 20 y pico de marineros. Todos fueron a salir y el sindicato se subió al barco y le dijo, este barco no sale. Y hubo forcejeos, hubo amenazas, hubo piñas, bueno,
Eso es real, está... a ver, ustedes han visto en las asambleas, ha pasado eso, en el sindicato ha habido golpizas, es una costumbre que tiene que me parece que tenemos que cambiar y bueno, y eso es parte de la refundación del sector. Queda claro. Juan Rivas Ukeli, entonces presidente de la Cámara Pesquera del Uruguay, gracias por por darnos su punto de vista respecto a este conflicto, que la mala noticia que tengo para darles es que todavía continúa y que espero termine a la brevedad. Muchísimas gracias por la invitación. A las órdenes. ¿Con qué vamos, Bambi? Bueno, no sé si